Hola, 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 muy buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos en este estreno el día de hoy. Hoy tenemos la visita de la distinguida doctora especialista en medicina integral, la doctora Juana Frontera. Gracias, como toda mamá, ya llegó bien temprano, qué bueno, qué bueno. Gloria, Gloria Maldonado. Caramba, qué bueno que ya está llegando gente. Y qué lindo, y están poniendo globos blancos. Dios me lo bendiga. Entonces vamos a hacer la presentación de rigor, pues. Y ahora con ustedes, el primer actor venezolano, Lino Mater. Ajá, ¿qué le parece esa presentación? ¿Quién la tiene como la mía? La presentación. Ya vamos a empezar con el relajo. Gracias a todos por ahí que está llegando llegó una amiga mía chéverísima, aparte de Nelly, la de toda mamá, como toda mamá que me está aplaudiendo, muchísimas gracias. Llegó una escritora venezolana que va a ser muy famosa. Bueno, que me faltó bailar. Como le encanta un relajo. Le encanta un relajo. Hola, mi amor, ahí me está saludando. Dice que le gusta la ¿qué cosa? La presentación. Ya, yo me estoy. Isabel Parraje se unieron. Párraga, perdón. Disculpe, señora Párraga, discúlpeme, que usted me quiere mucho. Floral Bangulo, ajá, Floral Bangulo. La conozco, es hermana mía. Saludos desde Bulgaria. Oh, desde Bulgaria. Hola, mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Vamos a bailar. Vamos, mami. Tío, música, pues sin música. Uy. Y ahora con ustedes, el primer actor venezolano, Lino Mater. Los hombres, los hombres. Uno, dos. Ajá, ajá, ajá. Ok, eso viste. Así es que se comienza la vida. Así es que me comienza la vida. Ya le vamos a dar la bienvenida. Ya está aquí nuestra invitada especial en el día de hoy. Yo quiero que la conozcan, que le hagan todas las preguntas que le quieran hacer. Es una mujer muy especial. La doctora Juana Frontera. Es de Venezuela para el mundo. Guapísima la doctora. Ya la van a ver, la van a conocer. Es muy interesante. Espero que le hagan todas las preguntas. Acuérdense que el tema de hoy es el miedo. Hoy vamos a hablar. Ok, ya le dimos la autorización para que entrara la doctora. Ahí está llegando. Hola. Te lo dije que era bella, era guapa. ¿Me oyen? ¿No me oyen? Hola, Lino. ¿Me oye bien? ¿No? Te oigo como que tuvieras poco volumen. No haga nada, que estoy yo. No haga nada, que estoy yo. Yo tengo mi volumen full. Revisa a ver cómo tienes tu volumen. Déjame. Pero doctora, si nos vamos por el volumen del cuerpo, Ahora lo tengo sí, full. ahora sí. Ahora te oigo perfecto. Es que tenía el Bluetooth puesto. Y si me pregunta por el volumen del cuerpo, ya usted ve cómo lo tengo. Sí, ya vi. No, pues tampoco lo tengo full, hay Pues peores. arrasando. Hay peores, doctora, hay peores. Doctora, buenas tardes, bienvenida. A nombre de toda la gente y todo el equipo maravilloso y toda la gente toda la gente maravillosa que me ayuda aquí. El Lino se escucha abajo, como que me dijeron, para ver. ¿Será que esto se bajó? ¿El volumen ahora mío? No, está bien. No, yo te oigo muy bien. Yo te oigo bien ahora. Me tumbé algo aquí. Queremos dar la bienvenida. Sé que nos va a venir a aportar muchas cosas buenas, mucho apoyo para toda esta gente que nos sigue, que bendito sea Dios,
Cada día son más y más y más aquí en Cita Colino Ferrer. Esta es una edición especial que estamos haciendo. Si Dios quiere, vamos a ver si la hacemos todos los miércoles. Todo, de que la idea es hacerla semanalmente para que toda esa cantidad de angustias, preocupaciones, esa cantidad de cosas que no saben cómo preguntarle a las personas, que lo hagan aquí como si estuvieran hablando con una amiga. Y la amiga, por supuesto, va a ser usted. ¿Entiende? Porque a veces uno hace una pregunta por televisión, entonces empieza, que el psicoclásico, de que clásico, la quinta, la vela número 39 de 40, y yo dije, así como en Babilonia, ¿no? Entonces, a mí me gusta, como decían por ahí, que no, como dicen, que nos hablen con palabritas de acentavo, como lo decía la muy querida Connie Méndez allá en Venezuela. Bienvenido a todas las personas que se están acercando hasta acá. Les presento a la doctora Juana Frontera, especialista en medicina integral. Doctora, salude, que después les voy a hablar Bueno, una estoy pregunta. esperando que me den el habla. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, de verdad. Encantada de compartir esta tarde contigo. Y bueno, y por supuesto, encantada de estar en contacto con la gente que te sigue, con la gente que te quiere. Y sí, aquí estamos para responder preguntas y para aportar, para educar, para contarles lo que he aprendido yo en mi larga carrera profesional como médico. Doctora, muchísimas gracias. Mire, la primera pregunta que le voy a hacer para que muchas personas se vayan familiarizando con usted, ¿qué es la medicina integral? Bueno, la medicina integral o integrativa, como también se le llama, es aquella medicina que incluye no solamente el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Porque los últimos estudios de los últimos años, los últimos estudios de neurociencia y los últimos estudios de medicina, por ejemplo, de psicofármaco, endocrino, inmunología, han demostrado que nosotros no solamente somos este cuerpo físico, que no somos una nariz, que no somos unos pulmones, un corazón, que es lo que hace la medicina tradicional, enfocarse en la parte física de la persona, pero además con una super especialización. Yo sé mucho de eso porque ejercí durante 25 años la pediatría y la gastroenterología pediátrica. Y yo me dedicaba solamente a hacer estudios del aparato digestivo en niños. Y hasta que un buen día decidí que yo debía ampliar mis conocimientos y hice una certificación de medicina mente-cuerpo en Harvard para tener esos conocimientos de cómo interactúa nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos y la capacidad que tienen esos sentires de enfermarlos. Ok, perfecto. Doctora, le hemos informado a todas las personas que se están acercando que el tema de hoy es el miedo, ¿ok? El miedo, que es un mal, yo creo que lo tenemos todos. El que diga que no ha sentido miedo en algún momento de su vida, yo creo que mentiría, ¿no? Claro. Mi Sí. primera pregunta, yo como ignorante, como que quiero saber, pues, no como ignorante, quiero saber, ¿por qué, cómo se enciende esa llamita del miedo? ¿Por qué se produce? Bueno, hay muchos factores. El primer factor son nuestras creencias. Nuestras creencias que han sido sembradas en nuestra cabeza, en nuestro inconsciente, en la parte de atrás de nuestra mente, como se le conoce, the back of our mind, que es el inconsciente. Allí tenemos toda una serie de traumas, una serie de cosas falsas que nos enseñaron y eso nos hace reaccionar con miedo, porque en realidad, y quiero aclarar, el miedo es una reacción saludable en algunos casos. Por ejemplo, es natural que tú sientas miedo si te vas a caer y tratas de agarrarte, ¿no? Pero no es natural que tú sientas miedo por ciertos insectos o no es natural que tú sientas miedo por algunas situaciones que no lo ameriten. Pero entonces la principal causa es nuestras creencias, que nos hacen reaccionar de una manera exagerada ante estímulos
que no son pero en sí causa de miedo. En los últimos 2 años hemos estado sometidos a una campaña de miedo que ha sido procesada a través de las redes sociales, a través de los canales de televisión, de las informaciones. Entonces hemos estado viviendo sometidos al miedo, a un miedo en cierto modo irracional, en el caso de muchas personas, irracional, y yo me atrevería a decir de alguna manera fomentado, inducido. ¿Cuál es el problema con el miedo? Que cuando el miedo no es legítimo, cuando el miedo no se produce como consecuencia de una situación estresante, produce un inmenso sufrimiento. Y el miedo es una de las emociones que nos descarga energéticamente, o sea, que produce un impacto extremadamente negativo en nuestro cuerpo. Y justamente cuando más lo hemos necesitado, que es en los últimos años que estuvimos lidiando con una pandemia y ahora que estamos lidiando con una probable guerra mundial, como mucha gente pronostica, es cuando más necesitamos lo contrario, es cuando más necesitamos llenarnos de amor, de optimismo, de confianza en la vida, porque eso más bien eleva nuestras defensas. El miedo hace lo contrario, el miedo nos contrae, el miedo hace que se produzcan toda una serie de hormonas del estrés, como el cortisol, que hacen que nosotros nos sintamos enfermos, pero además que descienden nuestra capacidad de nuestro sistema inmunológico. Entonces esa es la razón por la cual creo que todos debemos trabajar en nuestros miedos, reales o imaginarios. Doctora, perdone, ya le digo mi ignorancia. Ajá. Por lo menos, cuando uno está chiquitico, o por ejemplo, yo lo veo cuando salgo con mi perro a caminar por aquí, por la casa. Hay niños que ven un perro y le tienen pánico. Entonces, yo digo, pero ¿por qué le tienen miedo si ni siquiera se le ha acercado, el perro no le ha ladrado, el perro no lo ha atacado? Ese tipo, ¿eso es miedo? ¿Cómo te llamaría esa actitud? Perdón. Bueno, es miedo, indudablemente. La reacción del niño es de miedo. Lo que no sabemos es si realmente en alguna situación anterior el perro de repente se mostró agresivo, sin necesidad de llegar a morderlo, simplemente le ladró y entonces el niño siente miedo. Y entonces eso lo generaliza a todos los animalitos de 4 patas como tu perrito. Pero eso es un miedo real. Eso es un miedo real, como te digo, producto de las creencias de ese niño. Ese niño en algún momento sintió que un perrito lo iba a agredir. Y sintió miedo y ahora cada vez que ve un perro, aunque ese perro no muestre signos de agresividad, por comparación muestra ese miedo, revive ese miedo. Doctora, si le hago una pregunta un poquito más insólita. A ver. Mi perrito tiene 10 años con nosotros. Nunca lo hemos maltratado ni lo vamos a maltratar. Ahí están los hijos míos jugando con él y creo que siempre están haciendo daño. Pero él no puede ver una escoba, doctora. A ver, doctora, yo le tengo temor a los sapos. Desde niña no puedo verlos ni en pintura. Una pregunta que le hace el público. Bueno, en algún momento, yo tengo en mi familia un caso, que es mi hermana, que mi hermana hasta en una foto ve un sapo y eso se vuelve como loca. Pero es que cuando niña alguien le tiró un sapo encima. Y hay mucha información de que los sapos producen una sustancia que es venenosa, que quema, etc. Entonces, cuando ven un sapo, pues entonces se aterrorizan. Esos son esos traumas de los que yo hablaba al principio, que están allí en nuestro inconsciente y que nosotros no tenemos contacto con ellos, pero que de repente
en una situación desencadenante como eso, que ven un sapo e inmediatamente sienten, no miedo, pánico. Pero todo eso se puede superar, todo eso se puede cambiar, porque los miedos son muy limitantes. Hay unos más que otros. Por ejemplo, el miedo a los sapos, bueno, simplemente evitar a los sapos. Pero, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a meterse en un ascensor. Hay gente que le tiene miedo a manejar. Hay Doctora, eso no es tantos fobia. miedos. Eso no es fobia. Perdón que le interrumpa, no es fobia. Eso. Claro, cuando ya es, la respuesta ya es exagerada, ya se convierte en una fobia. Y debe ser tratada como tal. Porque lo que te decía antes, esa situación limita tu vida. Imagínate tú viviendo en Miami teniéndole miedo a manejar. O sea, aquí no se puede andar. No puede vivir aquí. No puede vivir aquí. Eso es incompatible con vivir en Miami. Tú podrías vivir tranquilamente en otro lugar, pero por aquí dice exactamente Mari Vivas, miedo a volar, miedo a los aviones, que es bien común. Gracias, gracias Mari. Yo no me pongo los lentes por coquetería, pero aquí logro ver algo. Me perdonan si no respondo algunas preguntas, porque es que yo no soy muy amiga de los lentes. Bueno, y es muy común el miedo a volar. ¿Y por qué es miedo a volar? Porque es que es una situación que nosotros no podemos controlar. Como nosotros no estamos al volante del avión, entonces tenemos miedo. ¿Por qué? Porque es una situación de pérdida de control. Dios mío, ¿será que una tormenta, un meteorito, qué sé yo? Y entonces uno empieza a elaborar, que es lo que te decía, te hablaba de los miedos irracionales. Porque, por ejemplo, el miedo a volar es un miedo irracional. ¿Por qué lo digo? Porque es mucho más peligroso andar en carro que andar en avión. El avión es uno de los medios de transporte más seguros que existen. Entonces, el miedo a volar tiene mucho de irracional y tiene mucho de fobia. Yo le digo una cosa, doctora. A mí esto me lo han explicado con esta edad que tengo, con mi juventud de 43 años. No saque cuenta. Tengo 43 y ahí se queda. Yo tampoco te voy a decir cuántos tengo yo. Mire, doctora, a mí me lo han explicado hasta con manzanas y peras y palitos. Sí, y yo le tengo un pánico montar un avión, doctora. Yo me tomo, la única manera que me tomé todo bueno whisky, eso sí me pone relax. Si se va a caer, que se caiga y después no se... Pero yo le digo sinceramente, yo no he viajado más en mi vida y viajé mucho, gracias a Dios por el éxito que tuvimos con la telenovela Cristal. Con todo mi miedo me monté porque yo no iba a perder la oportunidad de vivir lo que la vida me estaba dando, ¿no? Pero tengo ahora tiempo que no viajo y estoy pensando el día que me voy a montar en un avión. Ay, señora. No, Ya cuando me hablan avión ya me predispongo. O sea, eso es una fobia y además irracional, porque no hay cosa más rica que montarse en un avión. Yo estoy feliz de que mañana me monto un avión y me voy a ir y voy a estar 9 horas montada en un avión. A mí me encanta volar, me fascina. Pero claro, yo no digo que, o sea, que sea necesario que tú ames los aviones, pero sí que pienses en volar y no significa para ti una experiencia traumática. Eso es muy limitante. Y eso se puede tratar. ¿Sí? Sí. Así es. Ah, bueno, pues tenemos entonces que hablar en privado. Sí, Así yo. es. Con mucho No pienso viajar todavía, pero eso sí me gustaría superarlo, de verdad que sí. Claro, es que Porque los una vez son en un la familia... reto de la vida. Los miedos uno tiene que verlos como un reto, como una lección de la vida. Y el objetivo es de que tú trabajes en superar ese miedo para ser cada vez una persona mejor, más evolucionada. Perfecto. Mire, una cosa que le iba a decir, Ajá. y no me da pena contarlo porque gracias a Dios, esto sí lo superé. Y fue fortísimo, doctora. Fue muy duro, muy duro, muy duro para mí. Me dieron ataques de pánico. Terrible. Eso es horrible, doctora. Sí. Y yo vivía solo en este país con una niña de 4 años
Y a veces en el expressway me daban los ataques de pánico. Yo para no transmitírselo a mi hija, me asustaba, me daban cosas, no ya como pararme, me dieron cosas bien, bien difíciles. Terrible. Y le cuento una anécdota, muy sencilla para no ser cuento largo. Pero a mí eso me lo curó mi propia hija cuando vino lo del 9/11, que ya estaba en cuarto grado. Ella, tú sabes que todo el mundo cayó en pánico. No sé si usted Claro. estaba aquí en los Estados No, Unidos. todavía, no había llegado todavía. Ah, no, nosotros estamos aquí, esto todo es un pánico, porque aquí las noticias te la pasan y te la pasan y te la Sí, pasan sí, y te la pasan con música, sin música, con mariachi, sin mariachi, te sí. la pasan como sea. Y los muchachos estaban en la escuela así aterrorizados. Entonces ella le tocó por suerte a su maestra, era doctora también, aparte de ser maestra. Ujú. Los tranquilizó a punta de respiración. Claro, pero eso era, ya me adelantaste el tratamiento. Los No, no, ataques de pánico se no, combaten simplemente respirando. sí, Es señor, muy fácil. muy fácil, Y doctora. también de la misma manera se combaten los miedos. Uno va enfrentándose poco a poco a la gente estresor o a lo que tú le tienes miedo y haces varias respiraciones y poco a poco tú mismo te puedes controlar. Cuando no lo logras con respiraciones, pues existe hoy en día tecnología que se desarrolló para tratar los casos de estrés postraumático de los soldados que regresaban de la guerra. Ajá. Se desarrolló una tecnología que es muy, muy impactante, que es muy interesante, que ayuda con sonidos y con luces a, mientras el paciente revive la situación que le produjo ese estrés terrible, y con eso se soluciona la mayoría de las fobias que uno conoce, como es a los insectos, a manejar, a volar, etc. Pero los Yo le voy a ataques de contar otra. pánico, mira, yo he tratado, a mí me pasó, y hablando de anécdotas, a mí me pasó una anécdota en Disney. Estábamos en una de esas vueltas, de esas ruedas, y de repente ¡plá! Se paró. Y Oh, sí, muy raro porque en Disney, pues, pero ese día ocurrió. Y era el carrito que estaba detrás mío, la señora se quería tirar del carrito. Y una señora norteamericana, y no la podía, la estaban sosteniendo porque ella se quería tirar de ahí, y eso que allá abajo lo que había era un vacío. Entonces yo me uy, pasé de carrito y le dije, I am doctor, I can help you. Please, let me help you. Por favor, déjeme ayudarla, yo soy médico. Eso como que le dio a ella, tú sabes, ¿no? Confianza. tranquilidad, claro. Y empezamos, y lo que hice simplemente es, respira conmigo, breathe with me. Estuvimos ahí un ratito respirando varias veces, respiraciones profundas, despacio, y la señora agradecida porque, bueno, en lo que terminamos de respirar, afortunadamente, el coroto ese empezó, vino la luz, y pero de todas maneras ya ella estaba calmada. Como tú decías, es muy simple, simplemente respira. Pero eso es para los ataques de pánico. Sin embargo, también ayuda mucho para los miedos irracionales, como, lo que pasa es que, bueno, hay situaciones en las cuales eso no sirve. Por ejemplo, en un vuelo de 9 horas, tú no te puedes pasar las 9 horas. Respirar. Es más efectivo el whisky. Ya le pasa. Es más Y me llegó efectivo de el ahí y whisky. salgo volando por todo el avión. Sí, sí, no. Hay situaciones en las cuales no funciona porque son situaciones que duran mucho. Por ejemplo, hay gente, yo he tenido muchos pacientes que que tuvieron algún accidente, pues no pueden manejar el I-95 porque le tienen, o sin haber tenido accidente, simplemente le Yo, tienen pánico al yo le tengo I-95. mucho respeto. Bueno, Yo le yo tengo también mucho le tengo respeto. respeto, pero no hago como hacen estas personas que se van por las laterales y tardan eternidad para llegar Ah, no, no. a su destino. Yo la enfrento, a esa sí la enfrento. Hay que enfrentarla y respirar, 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 respirar. Y tener confianza en nosotros, obviamente con 500 ojos, uno por aquí, uno por allá, uno para atrás, porque en realidad la I-95 se ha vuelto una vía muy peligrosa,
Así que no es un miedo irracional, es un miedo fundado en las estadísticas del número de accidentes y accidentes graves que ocurren aquí. Hoy mismo pasó uno terrible, No, parece. todos los días, todos los días. Continúe hablando con este paciente porque yo sí tengo estas historias mucho que contar. De verdad, ya esta es la última experiencia de verdad que yo he superado en mi vida. No se vaya a reír de mí. Para mí sí me hicieron bullying con esto, doctora. Pero me hacía bullying mis amistades. Gracias a Dios que en la escuela nunca pasé por esa clase. Yo tuve una época, doctora, en que yo le cogí miedo al viento. A la brisa o al A, viento fuerte, a ambos, a a todos. todo lo que A todos. soplara. Yo estaba en su casa y yo veía que una mata se movía, pues la movía el viento y me daba taquicardia. Wow. Y estuve así por mucho tiempo, estaba nervioso y veía una plata y me asustaba. No pude ir un tiempo a la playa porque yo soy fanático del mar, de la playa, Claro. porque cuando se movían las palmeras pues me asustaba. Un médico, eso me lo curaron con terapia cognitiva, Sí. ¿verdad? Ok. Ahora explíquelo usted mejor que yo qué es la terapia cognitiva, por favor. No, bueno, justamente se trabaja en el desencadenante, porque eso no se presenta solo. Eso viene de algún lugar, de alguna experiencia traumática, y se trabaja a ese nivel y se lleva al paciente a entender que su miedo es irracional, porque tenerle miedo al viento o sea, prácticamente implica o no salir de tu casa para nada o vivir en una cápsula. Entonces es un miedo totalmente irracional y además un miedo muy limitante. Entonces se te trabaja a nivel consciente y de alguna manera también a nivel inconsciente para que tú entiendas, porque cuando uno entiende, sobre todo con los miedos irracionales, cuando uno realmente, no la otra persona, porque muchas veces en casos de miedo la gente puede tratar de decirte 1000 cosas, pero si tú tienes miedo, punto. Tú eres el que lo estás sintiendo. Pero cuando el paciente toma conciencia de que su miedo, primero, no tiene fundamento y segundo, lo está limitando, entonces allí se tiene éxito con la terapia. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Sabes lo que me mandaron a hacer a mí? Entre otras cosas. Yo no sé si usted se acuerda, me imagino que sí, del Hotel Sheraton en la playa, en La Guaira. Sí, claro. El Hotel Sheraton tenía una entrada privada que siempre tuvo, y a un extremo del Sheraton había una entrada que era pública, con aquel cuento de que tenía que tener un tiempo para las playas públicas, bla, 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 bla. Bueno, cuando uno se metía por esa puerta, el choque con el viento era espectacular. Ahí me mandó el doctor. Claro. Me dice, tú te vas a ir ahí y tú me vas a decir, yo no era gordo, gracias a Dios, pero yo siempre he sido grandote. Entonces me dijo, tú vas a ir ahí y tú me vas a decir si con ese cuerpote que tú tienes, ese viento te va a tumbar. Así me Por decía él. eso, es que eso es lo que hizo fue hacerte tomar conciencia. Lo Conciencia, que hizo sí. fue llevarte al nivel racional. Por lo que te decía yo al principio, la mayoría de los miedos son irracionales. Y la mayoría de los miedos que nosotros tenemos dependen de alguna situación traumática, de alguna situación que tú tuviste en la infancia y está ahí en tu inconsciente. O sea, tú no lo haces conscientemente, sino de forma... Bueno, yo me acuerdo de que en una oportunidad, yo estaba en casa de una abuela mía, que para descansar, que ella vivía en el edificio piso 15, e iban a hacer una construcción un poquito más adelante donde ella vivía, y ya estaba el hueco abierto de la construcción. Y una tarde de esas lluviosas fortísimas de Venezuela, que vienen con vientos y cosas, y vino un tornado, como un remolino, y se metió en el ahí tienes el hueco. desencadenante. Ahí, yo eso lo vi. Lo vi, además vimos cuando nos reventó los cristales del apartamento. Claro. Nos salimos corriendo y nos asustamos. Yo de eso no me acordaba, pero después, cuando pasó lo del viento en el Sheraton, ahí sí relacioné y me acordé de que Claro. habíamos pasado por ese trance. Esa fue tu sanación. El llevarlo del inconsciente al consciente, porque nosotros tenemos esas dos mentes que funcionan simultáneamente. Y casi siempre nuestras reacciones provienen de
de la información que tenemos almacenada en el inconsciente desde que nacimos hasta hoy en día. De hecho, hay gente que afirma que tenemos información allí de vidas anteriores. Eso no se, por supuesto, no se ha podido probar, pero hay muchas experiencias que parecen indicar que allí tenemos una parte de vidas anteriores que pudieran explicar algunos de los miedos o alguna de las fobias que no tienen explicación en esta existencia. Okay. Vamos a hacer un paréntesis, doctor Estello, a ver si alguna de las personas del público quiere formular alguna pregunta. Aquí estamos a la orden de la doctora para respondérsela. Si alguien tiene alguna inquietud, no tengan pena, esto no va a salir publicado en ninguna parte. Sí, pero parece que la mía como que se frizó, no sé si ha entrado más gente, pero esta como que se frizó. Ah, no, si entra más gente, ¿ves? Dice que cantar es en voz alta. Ah, doctora, dice que cantar en voz alta, Sí, ¿qué es lo que ayuda en eso? Ya va. sí te ayuda. Doctora, óigame esto, doctora, fui gorda casi toda la vida y ahora le tengo miedo a engordar de nuevo. Y si salgo y si subo de peso, me asusto y trato, y ahí quedó, de hacer dieta. Claro, porque es que además del impacto que tiene el sobrepeso y la obesidad en la salud, que son evidentes y han sido completamente demostrados, lo duro, lo difícil que es someterse a la dieta cuando tiene uno alrededor de cosas tan divinas y tan ricas que comer. Obviamente, todos los que hemos sido gorditos, yo también fui gordita de joven y me he pasado toda mi vida a dieta y todavía hoy en día vivo a dieta porque es que si no me engordo. Entonces, es terrible. Eso, pero eso sí no es un miedo irracional. Eso es un miedo completamente racional por el impacto que la obesidad y el sobrepeso traen en la salud. ¿Y qué puede hacer ella en este caso? ¿Cómo se ayuda? Bueno, tratar de no engordar, de utilizar diferentes herramientas, como por ejemplo comer menos, comer más saludable, eliminar de su dieta cualquier alimento que ella sabe perfectamente, porque si ha sido gorda de siempre, debe haber hecho N número de dietas. Entonces, ser más selectivo con los alimentos que consume, consumir más vegetales y más proteínas, erradicar los dulces de su dieta, que por otro lado no tienen ningún beneficio, aparte de engordarlo, y tratar de no aumentar de peso, porque es más fácil mantener el peso que bajar. Siempre es más difícil y más traumático bajar. Yo siempre recomiendo que hagan a las personas que tienen ese problema y esa tendencia a engordar, que es mi caso también. Yo hago dieta de lunes a viernes y los fines de semana como lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque tampoco puede uno vivir eternamente a dieta. Yo creo que uno tiene que tener un espacio para poderse tomar sus vinitos, para poderse comer su pasta si quiere y para poder comerse su postre, pero solamente un espacio, no hacerlo todos los días, porque si lo haces todos los días, entonces ya te convierte en un problema de salud. Nadie Y quiere si viene ese perder. fantasma que nos persigue a lo que engordamos, ese fantasma llamado ansiedad. Claro, es que la mayoría de las personas que comen en exceso lo hacen por ansiedad. Es una de las formas más comunes de compensar esa ansiedad. Y eso lo aprendemos desde pequeño, desde chiquito. Cuando nosotros llorábamos, la mamá nos daba la teta o el tetero. Entonces eso es como una especie de fijación en la etapa oral del desarrollo que nosotros relacionamos también, te repito, de forma inconsciente a las situaciones estresantes con confortarnos comiéndonos algo bien rico, como un chocolate, un pedazo de torta, etc. Pero si ya uno tiene esa conciencia, ya uno es adulto y ya uno sabe que ni el dulce, ni la torta, ni el chocolate te va a mejorar la causa de la ansiedad, entonces ya uno dice, bueno, mejor me como una zanahoria o me como un palito de celery y dejo el postre para el fin de semana. Digamos,
La mejor manera de mantener un peso saludable es tener eso claro de que el sobrepeso me va a conducir a enfermarme. Y nadie quiere estar enfermo. Es verdad. Hay una persona que está preguntando, bueno, que cuál es el tema de hoy porque llegó tarde. Sí, El es que tema de hoy es... nos hemos ido saliendo del tema, pero no, es más de lo mismo. Las Sí, es diferencias, más de lo mismo. es No, más no, de no, lo ya quería mismo. saber cuál era perdón, que ya quería saber el tema de hoy porque llegó tarde. El Sí, tema de hoy es el miedo, es amiga. el Si tienen miedo. alguna pregunta, aquí estamos. El miedo y sus membranas, porque aquí estamos hablando de cosas que también conducen prácticamente a lo mismo, pues. Claro. Porque si esta persona que hizo la pregunta Es dice miedo que a ella le da engordar, miedo engordar, es miedo a ujú, engordar, porque fue gorda y tiene muy malos recuerdos de esa parte de su vida. Y entonces pero eso no es un miedo irracional, eso es un miedo muy racional, que se controla, como dijimos, teniendo un estilo de vida saludable y comiendo más vegetales que carbohidratos y tomándose un espacio para disfrutar de lo que le gusta, porque no estamos en este mundo nosotros no vinimos a este mundo a sufrir, nosotros vinimos a este mundo a ser felices y a pasarla bien, porque nuestra vida es muy corta. Y justamente esto yo lo aplico con los miedos. Cuando yo converso con alguien que me dice, por ejemplo, oye, yo no soy capaz de manejarlo, pero ni siquiera, yo digo, o sea, pero el nivel de dependencia, el nivel de ansiedad que tú tienes, o sea, eso hay que cambiarlo. Y así como manejar, montarse en avión, no hay cosa más rica que montarse en un avión y pasar 9 horas en un avión, ¡plan! Aterrizar en cualquier lugar de Europa y disfrutar de eso. Los miedos te paralizan, los miedos te limitan y por sobre todas las cosas, los miedos te enferman. Como decía al principio, cuando tú tienes miedo, tú te sientes estresado. Se desencadena en tu organismo la cascada del estrés, que es que se producen hormonas, sustancias desde el cerebro, que son adrenalina, cortisol, que afectan a todo el organismo y que si se mantienen en forma crónica, producen muchas enfermedades. interesantísimo. Tiene una otra pregunta un poco, bueno, ¿de dónde surge la palabra estrés? Cuando nosotros éramos jóvenes no existía la palabra estrés. Bueno, el estrés a lo mejor lo conocíamos de otras maneras, pero el estrés es un instinto con el que es derivado del instinto de preservación. Y la mejor forma de imaginárnoslo, porque está presente en el ser humano desde que el ser humano vivía en las cavernas, y y se puede ilustrar de esa manera. Tú, ante una situación que pone en peligro tu vida, por ejemplo, un señor, imagínate a un cavernícola que viene caminando y de repente le aparece un león. Hay tres reacciones hacia eso. Está correr, obviamente, salir corriendo. La otra está quedarse quieto, como que yo estuviera muerta. No me muevo para ver si logro confundir al león y piensa que yo soy una estatua. O peleo. Hay tres opciones ante el estrés. Entonces, ha existido siempre. La diferencia es que en las épocas antiguas del ser humano, el estrés se desencadenaba ante situaciones reales, como la que te puse, como el ejemplo que te puse, que es un león, que sigue siendo tan estresante en la etapa de las cavernas como ahorita. Si yo salgo de mi casa ahorita y consigo un león igualito, igual me da un ataque de estrés. A cualquiera. Es Pero el verdad. problema del hombre moderno, el problema que tenemos los seres humanos que vivimos en esta época, es que vivimos estresados. Y vivimos estresados por situaciones imaginarias.
porque nos llega una carta de collection, porque nos llega una cuenta que no podemos pagar, porque nos imaginamos que, ay Dios mío, ¿qué va a pasar cuando se me termine el lease y no hay carros? O sea, nos estamos estresando por cosas que no ameritan que nosotros estemos estresados. Y eso no es la angustia. Antes no era la angustia que le daba a uno todo eso. Sí, tú puedes decir que es lo mismo. El estrés produce angustia. Pero en realidad, hoy en día, lo cierto es que hoy en día la mayoría de las causas de angustia, como tú le quieres llamar, o de estrés que maneja el hombre contemporáneo, es por causas totalmente injustificadas. Porque cuando uno tiene un problema, uno tiene que sentarse y decir, bueno, ¿este problema tiene solución o no tiene solución? Si no tiene solución, yo dejo de pensar en ello. Y si tiene solución, yo me voy a enfocar en buscar las herramientas para solucionarlo. Pero no estresarme, porque cuando tú te estresas, entre otras cosas, dejas de pensar con claridad. Porque reaccionas como te conté el hombre primitivo. O te paralizas, o te haces una estatua, o peleas. Y no se puede aplicar a los problemas actuales. Tienes un problema con un vecino, tú no le puedes entrar a palo, ni puedes salir corriendo, sino que tienes que ser una persona racional, ir y conversar y buscar una solución para los dos. ¿Me explico? ¿Quedó claro eso? Totalmente. Hay una persona enviando una solicitud. No es necesario que pidan permiso. Puede entrar al video sin ningún permiso, está en su casa. Esta vez, don Enrique, no sé quién es, Ortega, envió una solicitud para estar en vivo. Pero no podemos porque no podemos. Si aceptamos a uno de los... Cuando te mandan eso es lo que quieres participar. Sí, pero ya ellos pueden entrar tranquilamente. Ya puede entrar, ya entró y puede hacer la pregunta que quiera. Claro. Porque lo que podemos que le entre, pero si se le damos el chance, hay que dárselo a todos los que lo han pedido. Así es. Entonces no es que justo. hagan todas las preguntas a través del chat y nosotros pues iremos respondiendo de acuerdo al orden en que entren. Sí, es muy interesante esto. A mí siempre me ha llamado la atención, nunca se me ha pegado, gracias a Dios, la palabra estrés, ¿no? Porque me parece, no sé, no me gustó. Qué suerte, porque esa es la enfermedad de hoy, el estrés. Sí, pero yo creo que es una enfermedad de siempre, porque fíjense, a mí me daban estos ataques de pánico y me daba el miedo al viento y me daba en 1998 o 97 o 96. Eso es una situación. Y no existía la palabra estrés. Bueno, no se le decía estrés, pero esas dos situaciones que tú estás mencionando son dos situaciones estresantes que producen en el organismo los mismos cambios que te podría producir que te saliera un león. Voy a hacer una pregunta que no sé si tiene algo que ver con el miedo, porque a estas personas hay que tenerles miedo, sí. No hay que tenerles miedo. ¿Qué es la bipolaridad? ¿Tiene algo que ver con el miedo? ¿Tiene alguna secuela? ¿Es una secuencia del miedo o no? La enfermedad bipolar es una enfermedad psiquiátrica en la cual hay una dualidad en el sujeto, en la cual tiene periodos de mucha exaltación, que Correcto. se siente súper poderoso, se siente como un superhéroe. Y eso va alternado con periodos de depresión, de mucha tristeza, de melancolía. Pero es una enfermedad psiquiátrica que necesita ser tratada con droga porque en cualquiera de sus dos facetas pudiera comprometer la seguridad y la salud del ser humano. Dios mío. Entonces, sí, no es un chiste ser bipolar, no es un chiste. Sí, no, y sí, se usa mucho. Sí, señor. Bipolar, o sea, sí. Todo el mundo es psiquiatra, todo el mundo haciendo diagnóstico psiquiátrico, y no. No, es verdad, todo el mundo lo agarra así como a guachapita, como muy decimos allá en Venezuela. La sí, muy a la ligera. ¿Qué le recomienda a usted a toda esta gente que está
Bueno, yo no, porque yo no trabajo, ya yo estoy dedicado a otras cosas, pero a toda esta gente que todos los días salen a trabajar, todos los días, usted sabe, me tengo que levantar a las 7 porque tengo que estar saliendo de la escuela a las 7:30 y después tengo que llevar a los muchachos al colegio, tengo que llevar al colegio, se arma todo aquel revolú en la casa antes de salir y salen de la casa que llegan al carro y cogen. Entonces hay personas que, por ejemplo, hay damas que llegan al carro a maquillarse, a tomar café y a hablar por teléfono en un solo movimiento. Yo no sé si usted ha visto esos casos. Oh, sí. En la, en la- ¿ah? Oh, sí, claro que sí. En la carretera, Afortunadamente usted no ve. tampoco es mi caso porque ya yo pasé por esa etapa, pero tú estás hablando de la típica familia de clase media norteamericana o hispana, porque es lo mismo, que con niños que tiene que pararse temprano, hacer lonchera, llevar a los niños al colegio, después ir a trabajar no sé cuántas horas, para después llegar a la casa, a trabajar, a cocinar para mañana, a limpiar, etcétera, etcétera. A mí, afortunadamente, no me ha tocado vivir eso. Yo digo que soy muy afortunada, gracias a Dios, porque yo tengo 3 hijos, pero yo los crié en Venezuela antes de salir. Y en Venezuela afortunadamente teníamos mucha ayuda. Pero hoy en día la vida que vive esa gente que tú describes es una vida de locos, de verdad. Exceso de trabajo, exceso de preocupaciones, exceso de deuda y mucho esfuerzo para mantener un estilo de vida que realmente da la impresión de que fuera artificial. Mm. Otra pregunta, doctora. Yo por lo menos, yo puedo hablar de mí, que me pasó cuando a mí me daban los ataques de pánico. Mi hijita tenía 4 años, 5 años, estaba en la edad que si ellos absorben todo lo que ven, todo lo que escuchan. Yo luchaba mucho contra mí, conmigo mismo, para que mi hijo no me viera nervioso como me ponía. Yo transpiraba por toda la cara, me daba sed, me daba ganas de tomar algo, pero con mi hija era, mi amor, mi cielo, ahí actuaba, pero tranquilamente. ¿Cómo puede todo el mundo tener ese control para que los hijos no crezcan con algún trauma de ese tipo? Bueno, No sé si me expliqué. Bueno, en tu pregunta hay 2 preguntas. ¿Cómo hacen los padres cómo se esfuerzan los padres para tratar de no transmitirle sus problemas a los hijos? Y la respuesta es el amor. Uno ama infinitamente a sus hijos y no quiere que ellos en- tengan conciencia de por lo que uno está pasando y por lo que uno está sufriendo. Pero en realidad eso es una ilusión, porque los hijos nunca a los hijos se les puede engañar. Los hijos saben perfectamente lo que está ocurriendo en la casa, saben lo que les está ocurriendo a los padres, saben cuando hay desarmonía, saben cuando hay problemas y cuando no se les comparte, más bien se estresan, porque se sienten culpables, se sienten excluidos. Entonces no me parece una actitud saludable. Me parece mejor conversar con ellos y decirles, mira, esta sudoración que tú ves es porque ahorita estoy angustiado, porque tengo mucho trabajo y no encuentro cómo repartirme pues entre tantas obligaciones que tengo. Entonces ellos ya ahí se dan cuenta de que no es por culpa de ellos, sino que es un problema que tú tienes, que no tiene nada que ver con tu relación con tus hijos. A los niños hay que respetarlos mucho. Los niños son muy inteligentes, Sí, muy intuitivos sí. y ellos se dan cuenta cuando están pasando cosas en la casa y no hay que dejárselo a su imaginación, porque inmediatamente van a pensar que ellos son los culpables de tu angustia. Entonces hay que hablar con ellos, decirles, mira, esto no tiene nada que ver contigo, es que tengo un problema en el trabajo, es que tengo un problema, lo que sea. Inclusive cuando hay problemas de pareja, ellos por supuesto que se dan cuenta y se sienten culpables, creen que la culpa de los problemas entre los padres o entre la pareja es por ellos. Por eso es que hay que ser franco, hay que ser abierto con los hijos para no crearles traumas innecesarios. Sigo yo con mis preguntas. Uh -huh.
Cuando los padres están discutiendo en la casa fuertemente y están los niños en el cuarto de al lado escuchando, Ujú. ¿eso generalmente produce un trauma en la criatura? Bueno, no depende de cómo lo manejen, ¿no? O sea, si hay agresión, si hay faltas de respeto, si hay una relación disfuncional, absolutamente. Claro que crea un trauma porque el niño, como te dije antes, se siente responsable de eso. Lo saludable, yo recomiendo que cuando se vayan a discutir temas difíciles, los padres salgan de la casa, se vayan a caminar, se vayan a otro lugar, que respeten y que mantengan la paz en el hogar. Y eso tiene doble beneficio. Uno, no creas ansiedad en la casa, no creas angustia en los niños. Y también tiene el beneficio de que cuando uno está en un espacio exterior, especialmente si hay público cerca, uno cuida más lo que dice y lo que hace. ¿Ok? Sí. Entonces, yo siempre recomiendo que cuando tienen dificultades, cuando tienen diferencias de opinión en relación con el tema que sea, pues se aparten, las discutan. Y eso no quiere decir que engañemos a los hijos, no. Al contrario, eso lo que muestra es una pareja sólida, eh, con la misma opinión, con el mismo, las mismas metas y con los mismos límites. Porque cuando tenemos esas dificultades para fijar límites, esas dificultades para ponernos de acuerdo sobre lo que es acertado o no en la crianza de los hijos, eso no debe ser discutido en presencia de ellos, porque les crea mucha ansiedad. Perfecto. Usted dirá que yo soy el peor paciente que usted ha tenido en su vida, pero le voy a contar otra anécdota. Yo estuve hospitalizado 7 meses y después tuve 2 meses en casa totalmente acostado. Eso dio como resultado que mis pies se entumecieran. Tengo nunca me acuerdo el nombre, cómo se llama lo que tengo realmente. Artrosis, no me acuerdo. ¿Tuviste un stroke? No, 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 me dio no, ni Dios lo quiera. Ah, ok. Tuve una obstrucción intestinal, Ah, una obstrucción intestinal. sí. Y se me complicó después con la sangre, después con los riñones, y estuve 2 veces a punto de decir sayonara, pero Dios me quiere aquí. Sí. Lo cierto del caso es que poco a poco fui caminando porque no daba un paso. Yo estuve un tiempo en silla de ruedas y todo lo demás. Entonces me pusieron a dar terapia en la casa, y ta. Hoy por hoy, doctora, gracias a Dios, camino con dificultad. Estoy superando un miedo que me daba de que me fuera a caer. De hecho, me caí 3 veces, ¿no? Eso, aparte del miedo para mí, miedo para mi familia. Claro. Entonces ahora me he puesto a hacer una cantidad de ejercicios aquí en la casa, he fortalecido mis piernas, siento menos miedo al caminar, ¿sí? Pero cuando tengo que subir un escalón o bajar un escalón, no puedo. Bueno, porque Me da miedo, doctora, me da lo que pasa es miedo. que estuviste incapacitado mucho tiempo. Cuando una persona está en cama, meses, como lo que tú dices, pues entonces todos los músculos se atrofian. Entonces tienes que trabajar con todos tus músculos de tus piernas y de todo tu cuerpo para volver a recuperar la función apropiada de ellos. Sencillamente, esa es mi recomendación. Los neurólogos dicen que no voy a volver a caminar como antes. Eso no se cura. Eso se llama neuropatía. Sí, yo Tengo. sé, yo entiendo, pero yo siempre le digo a mis pacientes que el médico no tiene derecho a decirme a mí lo que yo voy a lograr o no voy a lograr. Si yo voy a caminar o no voy a caminar va a depender del esfuerzo que yo esté dispuesto a hacer y del trabajo que yo haga con mi mente y con mi cuerpo. Ah, por eso está bien bueno.
Sí, porque yo salí de ahí, yo sinceramente salí traumatizado de la última visita con la neuróloga cuando me dijo, mire, eso es terapia, más nada, me dice, Bueno, usted no tiene nada y eso no se va a terapia, recuperar de eso es como de al lo que yo estoy normal. hablando, de terapia, Claro, claro, claro. pero terapia con la actitud positiva Y y con el convencimiento que va a con el funcionar. convencimiento de que yo Exactamente. voy a superar esta incapacidad. Eso Esto es es todo. correcto. Porque ningún médico tiene una bola de cristal en la mano para anticiparlo lo que Es va a verdad, pasar contigo ni con él. Entonces, es eso es cierto. una forma de trabajar con los pacientes que yo realmente no apruebo, no me gusta. Crearles limitaciones a la gente no es el rol de un médico. El rol de un médico es decirle, tú puedes, si tú trabajas, eso sí, tienes que trabajar, tienes que estar dispuesto a hacer tu ejercicio, a hacer tu rehabilitación. Si tú te fajas, si tú trabajas, tú vas a volver a caminar, tú vas a volver a subir escaleras y ofrecerle un mundo de posibilidades para que él se recupere. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Amigos, estamos hablando con la doctora Juana Frontera, especialista en medicina integral. Uh-huh. Es una medicina que estoy conociendo, por lo menos yo esta noche, que me parece muy buena, el cual trabaja con la mente, el cuerpo, ¿y qué es lo otro, Y el doctora? espíritu, Y el espíritu. Oye, eso está bien bueno, doctora. claro que sí. Eso está bien Porque es que eso bueno. es lo que nosotros somos. Nosotros no somos esto que la gente ve. Nosotros somos mente, cuerpo y espíritu, unidos, trabajando juntos para lograr las cosas que queremos lograr en la vida, que es crecer, evolucionar, y que cuando nos toque irnos de este planeta, o de este plano más bien, porque de este plano de conciencia, evolucionemos hacia una forma más evolucionada, hacia una forma o sea, una forma mejorada de nosotros, que cada día seamos mejores, que cada día seamos más conscientes y que cada día seamos más fuertes, más felices y, y superemos pues nuestras limitaciones. Doctora, ¿usted nunca ha sentido miedo? Claro, claro que sí, pero yo los miedos los trabajo. Yo los miedos, para mí, cuando me aparece un miedo nuevo, porque los miedos sí, yo, yo me propongo a darle la batalla. Es para mí un challenge, es un reto. Pero sí, Qué claro, yo bueno. soy humana y yo a veces siento Claro, miedo. claro, claro. Y de todo esto que yo le he dicho, si usted me tuviera que hacer una evaluación, ¿cuál sería el resultado? Estoy loco de pedir no, mentira. No, yo no pienso, yo no creo eso. Yo creo que tú has pasado por un problema de salud muy serio y que tienes una cantidad de secuelas y una cantidad de miedos derivados de el haberse sentido muy cercano a trascender. Esos son experiencias traumáticas, son experiencias casi que cercanas a la muerte, porque cuando uno está muy grave, pues tiene uno la muerte muy cerca. Y es natural que eso deje secuelas, pero para nada yo no tengo por qué hacer un diagnóstico de que tú estás loco o nada parecido. Yo te invito a que trabajes en ti mismo, no solamente físico, sino mentalmente, y tomes conciencia del inmenso poder que tenemos en nuestra mente y empieces a trabajar y a programarte, porque nosotros nos podemos programar y nos podemos autosanar. Yo al respecto he escrito ya 3 libros y se había demostrado, pues con abundante investigación científica, que nosotros nos podemos sanar a nosotros mismos. Claro, exige un trabajo, exige una conexión con nosotros mismos, pero es posible. Yo creo que con esto estamos ya llegando, creo que al final del programa, porque Sí, ya van a ser las 7. Y bueno, si tú sí. me lo permites, yo lo que les quiero dejar como mensaje es eso, que los miedos son retos fortalecedores,
que cuando nosotros venimos a este mundo, venimos es a eso, a superar. Es más o menos, la vida es más o menos como inscribirse en una universidad. Uno tiene que aprobar 20, 100, 300 créditos. Y uno tiene que ir superando, aprobando esas materias. Y si tú por casualidad dices, no, ay, esta materia no me gusta, no, yo la voy a dejar, yo no la voy a aprobar para nada. Te la vuelven a mandar, pero más difícil. Entonces hay que trabajar, hay que enfrentar, hay que tener claro de que nuestra mente es poderosa y que así como podemos sanarnos, también nuestra mente nos puede enfermar. Cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras emociones, entre ellas el miedo, controlarlo, controlar el miedo, vencerlo, porque eso es un reto fortalecedor. Por mi parte fue un placer conversar el día de hoy contigo. Perdón, doctora, antes de se despida por completo, ¿cómo se pueden comunicar con usted? ¿Algún correo electrónico, una dirección? Yo estoy en todas las redes, o bien por mi nombre, Juana Frontera, o por doctora Juana Frontera. A mí me pueden encontrar en todos lados. Yo estoy en Instagram, tengo 2 cuentas, una de business como doctora Juana Frontera y una personal que uso poco, pero sí. También estoy en Facebook y hasta en TikTok, pero eso sí, ni bailo, ni canto, ni nada de eso. Nada de eso me sale bien. Está bueno, está bueno, está bueno. Todas las preguntas que me hacen, todas las consultas que me hacen, las respondo con el mayor de los placeres, porque a mí, yo tengo una auténtica vocación de servicio y en lo que yo pueda ayudar, pues yo estoy disponible. Hay una visitante que dice, no hay que tener miedo, lo dice categóricamente Mary Blanco. Así es. Ay, los miedos esta entrevista, son para superar, más nada. Sí, señor. Esta entrevista la van a poder ver en mi canal, en Lino Ferrer TV. Ahí está, va a estar a la orden. Y bueno, inclusive la pueden ver, dejar algún comentario que quieran hacer sobre lo que escucharon, todo lo que puedan aprender. Y si quieren tener algún contacto con la doctora, también por ahí lo podemos enlazar con ella para cualquier pregunta de este y otros temas que esperamos más adelante poder seguir tratando con la doctora Frontera, que esperemos que esta no sea la única visita que nos haga, por favor. Esperamos Esperamos que podamos repetirla. Vamos a ver qué reacción y qué comentarios hay. Depende de la respuesta de la audiencia. Sí, lo que pasa es que, bueno, es la primera vez, usted sabe que primera vez la gente hay que tomarlo así como de experiencia, la gente participó en medio de todo, estuvo chévere y poco a poco, si nos vamos poniendo las semillitas y regando las semillitas, sale una flor espectacular así. Amén. Como usted. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia, por su enseñanza, por responderme todas mis preguntas que no tenía a quién hacérselas, por fin encontré aquí. Un gran abrazo para ti, para toda tu audiencia y un placer para mí haber compartido contigo este espacio. Perfecto. A todos ustedes, buenas noches y nos vemos en la próxima oportunidad en cita con la doctora Juana Frontera y el sábado en cita con este servidor, Lino Ferrer. Los quiero y los respeto. Buenas noches.